de aprender a ser más tolerante. Vamos a dar inicio. Tenemos asimilado que hay personas que no piensan igual que nosotros y que las opiniones son libres. Aún así, en muchas ocasiones no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Ser intolerante significa ser rígidos, tener una actitud cerrada e inflexible hacia lo que se considera diferente de la propia forma de ver o entender las cosas. Significa también tener ideas absolutas y muy cerradas con respecto a algo, lo cual hace que nos comportemos de manera radical y a veces sin respetar los derechos de los otros, como ocurre en el racismo, la homofobia, el sexismo, etc. En ocasiones puede que nos cueste ponernos en el lugar de los demás, entender sus decisiones o sus opiniones. Además, pensamos que nuestra postura es la mejor o la más válida y sin darnos cuenta, esto nos dificulta la comprensión del otro. ¿De dónde viene la intolerancia? Van desde pautas de educación y aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, claro que sí, hasta situaciones mínimas del día a día que pueden llegar a perturbarnos, hasta sentir un gran enfado. La educación recibida puede influir en ello, aunque no determina el hecho de que seamos intolerantes. Sin embargo, es cierto que haber crecido en un entorno de ideas radicales, rígido, hace que tengamos mayor facilidad para adquirir esas creencias y repitamos patrones de comportamiento intolerante. La intolerancia se manifiesta cuando no somos capaces de aceptar otras formas de vida, opiniones o puntos de vista, etc. Cuando tenemos miedo a no tener el control de las situaciones, a que nos invaliden y nos saquen de nuestra zona de confort. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esta situación? Pero ¿te has preguntado por qué somos intolerantes? Somos intolerantes fundamentalmente porque tenemos una forma de pensar y muy de extremos, sin tener en cuenta la multitud de alternativas que puede haber entre un extremo y otro. Vemos las cosas como blanco o negro, bueno o malo, bonito o feo. Nos hace quedarnos solamente con una parte muy pequeña del panorama y esto hace que nos vamos a comportar de toda esta información posible o que consideremos otros puntos de vista, con lo cual pues terminamos restringiendo demasiado nuestro pensamiento e interpretación de las cosas. Somos intolerantes cuando tampoco aceptamos que los otros se pueden equivocar y pensamos que el error o la equivocación es para perjudicarnos a nosotros mismos y no tenemos por qué aguantarlo. Ahí es donde empezamos con esta sensación o esta situación. Hablando de sensaciones, ¿qué siente una persona intolerante? En primera instancia, pues miedo a no saber manejar esta situación, a verse diferente, incluso a sentirse inferior a los demás. Esto tiene que ver con los esquemas cognitivos, es decir, la forma de pensar de cada uno. Sentir miedo nos hace más vulnerables y hace que veamos situaciones amenazantes que no son reales. El hecho de pensar de forma extrema hace que valoremos en términos de aceptable o inaceptable, válido o inválido, y esto lleva a que nosotros tengamos opiniones sobre ciertas posturas y que a menudo cuando somos intolerantes pues pensemos así: si no estás de acuerdo conmigo es que estás en contra de mí. También estas personas suelen sentir mucha inseguridad, la creencia de que si toleramos ciertas cosas es porque no estamos haciendo lo correcto o que consentimos algo que no debemos. Esto es porque asociamos la tolerancia con la debilidad, con la sumisión a los demás, pero nada más lejos de la realidad. Se sienten amenazados por cómo es su forma de pensar ante la idea de una amenaza y la sensación de vulnerabilidad. Suelen reaccionar con rigidez y a la no aceptación del otro.
También sienten esta frustración y incertidumbre, claro que sí, porque así como asumen y aceptan los propios errores, es porque la intolerancia hacia los demás y lo externo también existe hacia ellos mismos. Esto lleva en forma de cadenita a ciertas consecuencias. Experimentan una serie de consecuencias negativas y que empiezan a afectar a las personas que los rodean. Provocan rechazo en los demás porque son capaces de generar una disputa o un conflicto por la intolerancia y no todo el mundo aguanta una actitud constantemente. La gente se cansa y opta por poner distancia, dejar de pasar tiempo con ellos y de hacerles partícipe de sus cosas. Por ello, es muy probable que se nos deje de lado por las consecuencias que, pues obviamente, genere esta interacción, ¿no? Nos terminamos quedando solos debido a que no somos tolerantes. Ya que estamos hablando de esta intolerancia, pasemos a entender qué es la tolerancia. Esta se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. No se trata de aceptar todo cuando nos dicen los demás, sino respetarlo aún defendiendo nuestro propio posicionamiento. Muchas de las opiniones de cada uno se forjan a partir de situaciones o experiencias personales, como ya lo vimos. Por ello es importante saber que estas opiniones, pese a ser libres, también han de ser respetadas. La capacidad de ser tolerante es una característica psicológica fundamental en muchos aspectos. Favorece nuestra propensión a convivir en sociedades ricas culturalmente y también supone una puerta de entrada a nuevos conocimientos. ¿Por qué es bueno ser tolerante? ¿De qué me va a servir ser tolerante si solo me estás hablando, psicóloga Ana, de que solo me voy a llenar de personas a mi alrededor? Pues no solamente eso, te ayuda en muchos aspectos. Te acostumbras a ser más tolerante, pues nos aporta distintos beneficios. Por un lado, asumiendo que el ser humano es un animal social, nos ayuda a tener más contactos con personas de muchos tipos, con los que podemos realizar acciones de mutuo beneficio. No en vano, la soledad está ligada a una mayor propensión a tener una mala calidad de vida. Esto cuando no se sabe ser o disfrutar de su propia soledad. En cambio, tener contacto con gente muy variada resulta muy útil en muchos aspectos. Por otro lado, ser tolerante con los demás también nos expone a más y mayores estímulos intelectuales. Estar en contacto con puntos de vista diferentes a los nuestros hace más difícil que se nos manipule a partir de estereotipos y de prejuicios, y además nos vuelven más sabios. Podemos no estar de acuerdo con una serie de ideas y valores que otros incluyen en sus vidas, pero conocerlos de primera mano y no solo a oídas hace que nuestras nociones sobre estas perspectivas distintas a la nuestra tengan más matices y sean más honestas. Trabajamos en nuestra honestidad. Si ya te diste cuenta, pues no es solo estar bien con los demás, rodearnos de personas, nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Pero, ¿cómo es que puedo ser yo más tolerante con los demás? Visto lo anterior, ya que conocemos varios de nuestros hábitos y estrategias que nos ayudan a ser más tolerantes, aquí te voy a mencionar algunas. En primera instancia, tenemos que ser conscientes de nuestros propios errores. Cuando nos topamos con ideas que contradicen, tendemos a utilizar muchas trampas para asumir que se trata solamente de alguna creencia equivocada e irracional. En ocasiones acertamos y la idea de las demás personas están llenas de contradicciones. Aunque sean muy válidas e incluso mejores nuestros argumentos, el hecho de ser vistas como incompatibles con nuestras creencias favorece
que nos causen rechazo. Hay que aprender a entender que nosotros y las otras personas pueden equivocarse y eso no pasa nada. Yo tengo una opinión, la otra persona tiene una opinión y no por eso es un error. Aquí nadie es perfecto, no existe una verdad absoluta. Es importante ser nuestro propio juez. Este es uno de los consejos más útiles acerca de cómo ser más tolerante, pues consiste en hacer un esfuerzo consciente por defender las ideas con las que no estamos de acuerdo, pero atacar las propias. Hacer esto requiere de cierto tiempo y esfuerzo. No basta con dedicarle a esa tarea unos pocos segundos. Los puntos de vista que son ajenos suelen ser más complejos de lo que podemos imaginar en cuestión de fracciones de minuto. Así que debemos crear una representación mental fiel a lo que realmente está pensando quien no opina como nosotros. Es decir, pensar antes de hablar. Si yo hablo dejándome llevar por la emoción, por el momento, no estoy hablando desde la parte racional y entonces mis argumentos pues no van a poderse refutar contra la otra persona. Entonces, antes de que yo pueda externar lo que quiero dar a entender, tengo que primero pensarlo, ser mi propio juez. Esto nos lleva al punto número 3. Asertividad en el colectivo. Esto va más a estos como centros, lugares, ciertos colectivos, por así decirlo, a los que yo estoy inscrito o con los que yo me reúno. Personas que apoyan a personas que están en la calle, personas que están construyendo una mejor vida saludable, grupos que apoyan a comunidades transgénero, etcétera. Yo tengo que ser asertivo dentro del colectivo y las personas que están en ese colectivo tienen que ser asertivas. Cuando intentamos ser más tolerantes, normalmente lo hacemos centrándonos en nuestras actitudes hacia estos colectivos. Por eso es importante asegurarnos que al formarnos una opinión rica y matizada acerca de estos colectivos, nos aseguremos que nos fijamos en personas que realmente los respeten. Y eso es bastante importante. Luego no nos damos cuenta de las personas que están apoyando estos colectivos. Sin embargo, luego podemos ver que entre ese mismo grupo se intentan sabotear y entonces se está perdiendo la finalidad del colectivo en el que yo estoy dentro. El punto 4 nos habla de dialogar y centrarse en los argumentos, explicando de la manera más racional posible porque se piensa lo que se piensa y se hace lo que se hace. Nos alejaremos más de la intolerancia y será más probable que comprendamos a quien no piensa como nosotros. No seamos tan aferrados a esas ideas que queremos dar a expresar. No siempre tenemos que decir por qué pensamos lo que pensamos o por qué hacemos lo que hacemos. Esto no nos da un argumento amplio para poder dialogar. Sin embargo, el punto 5 nos menciona que tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión. Y hablando de esta manera como racional, es volvernos más tolerantes exigiendo ciertos sacrificios. Y este es el principal. No solo debemos querer interiorizar y aceptar las maneras de vivir y de razonar de otros, también debemos estar dispuestos a que otros nos demuestren que ellos tienen razón y nosotros no la tenemos. Asumir esto es un ejercicio de humildad y que a algunas personas les cuesta hacer, pero resulta imprescindible para abrirse a los demás y no caer en el fanatismo. Debido a toda esta información que te estoy comentando, aquí te dejo algunos tips de cómo poder aumentar la tolerancia en nuestro entorno. Para poder olvidarnos de estos prejuicios y resaltar el papel de la tolerancia en nuestra sociedad, hay una serie de actividades que benefician este objetivo.
como te lo dije al principio, esta nueva serie, Primero soy yo, empezamos a cambiar de adentro hacia afuera. Y empecemos por estos ejercicios que puedes aplicar poco a poco para mejorar tu tolerancia, incluso si nunca lo has hecho, aprender a hacerlo. Trabajar como voluntario en asociaciones y organizaciones sociales, relacionarte con personas que viven a tu alrededor, los vecinos, pequeñas comunidades, acudir a actos o visitas de diferentes culturas, razas o etnias. Podemos acercarnos a ciertas casas de cultura e incluso cuando vacacionamos, así sea en un lugar dentro de nuestro propio país, de nuestras propias comunidades, podemos explotar estos lugares para poder conocer más acerca de estas culturas, tener amigos con distintos estilos de vida, distintos ámbitos, hablar, interrumpir si algo no te parece bien. Por raro que parezca y que nuestros padres nos educaron con no tienes que interrumpir cuando estamos hablando, en ocasiones es válido hablar e interrumpir si algo no te parece bien. Ahí estamos practicando nuestra propia tolerancia. Visitar una residencia de ancianos para conocer sus historias, participar en sus actividades, casas hogares, orfanatos. Esto nos hace también trabajar en la tolerancia, reflexionar sobre todos los estereotipos que pueden aparecer en tu día a día y pararte a pensar para ver si también los usas sin darte cuenta. No estos medios de comunicación, las mismas redes sociales, cuando vemos que alguien postea algo que nos irrita a nosotros, antes de que empecemos a atacar a esa persona, pausemos un poco y veamos si eso que esa persona está mencionando en ese momento, hay que reflexionar un poco si son estereotipos, si en realidad yo también lo he hecho en algún punto. Y también algo que hace que practiquemos aún más nuestra tolerancia es viajar, conocer, disfrutar. Tal vez la pandemia nos sigue limitando en muchas situaciones, pero gracias al bendito internet podemos aprovechar esta herramienta para conocer mucho más personas. Si nos damos cuenta, las personas que están aquí viéndonos en este momento, pues podríamos ser parte de una pequeña comunidad, una comunidad que les gusta informarse, una comunidad que les gusta aprender ciertos temas, compartir información y crecer mediante el aprendizaje. Así poco a poco podemos irnos armando de ciertas, empezar a familiarizarnos con ciertos grupos. Sea como fuere, la tolerancia es una virtud que debemos desarrollar cada uno de nosotros para así poder convivir abiertamente y poder tratar opiniones sin llegar a desatar enfrentamientos por unas u otras opiniones. Recordemos que la intolerancia está relacionada con el miedo, la inseguridad en uno mismo y la falta de autoconfianza. Por lo tanto, para flexibilizar nuestra forma de pensar y dejar de lado la rigidez y la intolerancia, la clave está en trabajar en estos puntos y las emociones desagradables para conseguir un buen autocontrol. Muchas gracias por haber estado aquí. A las